Hola, que el Señor les bendiga. Vamos a, pues leyendo estas Biblias, esta Biblia que se llama El Reina, pues que tiene una redacción distinta a la Reina Valera. La Reina Valera, como ustedes saben, la hicieron unos hombres que pertenecían al Vaticano, y el Vaticano pues ha sido un instrumento de Satanás desde que fue creado. Vaticano es una diosa. Y entonces ellos nunca han querido que las personas conozcan la verdad. Lo que pasa es que como la gente pues tiene su venda puesta, y venda tiene que ver con brujería, entonces esta gente son brujos y hechiceros desde siempre, y la gente se dejó llevar por todas esas hechicerías y brujerías que hacen esos hombres. Entonces Dios no tiene la culpa de que la gente pues esté encantada, porque la gente como que está en encantamiento. Pero para las personas que realmente amamos a Dios, a Yahweh y a Elohim, y que le permitimos al Espíritu Santo que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros entendamos las cosas como son, porque la relación con Dios no es una religión. Porque si usted ve en el libro de Génesis, Dios hizo al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza para que el hombre tuviera una relación directa con Dios. Entonces no necesitamos intermediarios de santos o de vírgenes. La Biblia explica que el único intermediario entre Dios y nosotros es Cristo Jesús, el hombre, Cristo Jesús. Pero que la persona que nos guía a nosotros en esa relación con Dios es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de gloria. Porque la Biblia explica que si acaso alguno de nosotros no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Dios. Significa que para ser de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, tenemos que haber sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Juan, aquí, en el libro de Juan, allí comienzo, en el libro de Juan, en este libro de Juan hay una parte de la Biblia que nos abre los ojos del entendimiento, cuando el Señor habla en el capítulo 7, en el versículo 37 del libro de Juan. En este capítulo 7 del capítulo 37 del libro de Juan, en esta Biblia que tengo que se llama El Reina, el título es El agua viva que sale del Hijo de Elohim. O sea, que del Hijo de Elohim, es decir, que del Hijo de Dios sale algo que aquí le llaman agua viva. Esa agua viva es nada más y nada menos que su Santo Espíritu. Entonces dice aquí que en el último y más importante día de la fiesta, era la fiesta de Sucó. Eso está en el capítulo 7, aquí. Incredulidad de los hermanos de Jesús. En el capítulo 7 allí dice, después de estas cosas andaba Jesús Yahshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque algunos de los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta ensayo de los judíos, que era la fiesta de las ¿qué? De las enramadas, que aquí en esta Biblia es Sucó, si tiene esta Biblia, es Reina, que es nada más y nada menos que la fiesta en que precisamente se efectuó el nacimiento de Cristo Jesús, que no es en diciembre, es en octubre. Esta fiesta, esta es la fiesta del nacimiento de Cristo Jesús, que si usted va al comienzo, cuando Cristo Jesús nació, allá la Biblia le explica que cuando Él nació, estaba celebrándose esta fiesta de Sucó, que usted lo encuentra en esta misma Biblia. O sea que no nació en diciembre, y sí dice la Biblia cuando nació Cristo Jesús. Nació en la fiesta de Sucó. Lo que pasa es que estos hombres, estos brujos, al hacer esta Biblia, quitaron todo lo que no le convenía y trataron de enredar a la gente con sus cuentos, para que la gente cayera en encantamiento. ¿Por qué? Porque a estos hombres Satanás les prometió
lo que él que quiso prometer a Cristo Jesús, que Cristo Jesús no aceptó. Que le mostró en visión todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos y las riquezas de esos reinos. Y Satanás le dijo a Cristo Jesús, todo esto te lo doy si postrado me adorara reconociéndome, ¿quién? Cristo Jesús, ¿a quién? A Sata, es atrevido, reconociéndome como tu soberano. Entonces Cristo Jesús le dijo, al Señor Elohim adorarás y a Él solo te someterás. Pero estos hombres no, estos hombres cuando Satan le plantea eso, estos hombres aceptan, entonces estos hombres viven de rodilla delante de Satan y la gente cree que estos hombres son de Dios. Pero cuando venga dentro de poco el desarrollo de la última palabra profética, usted va a ver y la gente se va a quedar boquiabierta de quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces, en esa fiesta en que nació Cristo Jesús, en la fiesta de Sukkot, que se celebra en octubre, estamos aquí en el versículo 37 del capítulo 8, del capítulo 7 del libro de Juan. Entonces él dice, en el último y más importante día de la fiesta, imagínense que no es más importante el primer día en que él nació, porque él nació el primer día de esa fiesta, que es cuando comienza la fiesta de Sukkot. Él nació ese día, pero aquí dice que ese día en que él nació no era el más importante. El más importante era el octavo día, en que él fue ¿qué? Circuncidado, porque esa circuncisión de él indicaba una cosa más profunda, que era que él a nosotros nos iba a producir un nuevo nacimiento, y realmente lo que él quería era que nosotros naciéramos de nuevo. Porque él lo que está haciendo no lo está haciendo por él, él lo que está haciendo lo está haciendo por ¿quién? Por usted. O sea, todo lo que Cristo Jesús hace, lo hace para favorecerlo a usted. Él no lo hace por él, porque Cristo Jesús no es egoísta. Entonces, el amor de Dios lo impulsa a hacer algo que lo favorezca a usted. Ese que es el amor verdadero, el de Dios. Dios siempre lo que hará, lo hará con el propósito de favorecer a un ser humano. Nunca de destruir a un ser humano, sino de favorecer al ser humano. Por eso es que la Biblia dice que tanto amor tuvo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice aquí que ese día se llama Hochaná Rabá, o sea, por favor, Señor, sálvanos, por favor. Por eso es que el último día es el más importante, porque tenía que ver era con ¿qué? Con la salvación. Hochaná Rabá es sálvanos, por favor. Entonces dice, Jesús, es decir, Yahshua, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, de su espíritu, correrán ríos de agua viva. Y ahora él va a explicar de qué es lo que él está hablando. Esto dijo del Espíritu Santo de gloria, que habían de recibir los que creyeran en él, o sea, los que creyeran en ¿quién? En Cristo Jesús, en Yahshua, en su sangre. Pues aún no había venido el Espíritu Santo ¿a quién? A las personas. No había venido a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús todavía no había ¿qué? Sido muerto y ¿qué? Y levantado. O sea que la muerte y levantamiento de Cristo abría el campo para que otra vez el Espíritu Santo, que es el agua viva de Dios, pudiera estar en nosotros y pudiera hacer de nosotros la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Es decir, hacer la morada de Dios en nosotros. O sea, que nosotros fuésemos la casa de Dios y que Dios habitara dentro de nosotros. Porque al habitar Dios dentro de nosotros, por su Santo Espíritu, por la sangre de Cristo Jesús, entonces el Señor prepararía su casa y produciría en nosotros cambios profundos. Entonces, durante mucho tiempo se ha especulado mucho acerca
el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces la gente piensa que el bautismo en el Espíritu Santo es porque la gente habla en lenguas. No. El bautismo en el Espíritu Santo no es porque habla en lenguas. Y eso es lo que Dios quiere aclarar hoy muchas cosas, porque muchas veces uno lee la Biblia, y esta Biblia yo la he leído muchas veces, pero resulta que en esta semana leí el libro de Lucas, y algo que yo pasaba por ahí, pero como que los ojos se me cerraban y no lo leía como tenía que leerlo, y resulta que esta semana el Señor me dijo, lee eso allí bien. Entonces cuando leí eso, me impresionó la forma como estaba redactado y me aclaró la idea que yo tenía acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí está claramente definido en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo, que eso confunde a la gente. Entonces, muchos pensaban que el bautismo en el Espíritu Santo es porque se habla en lengua. Bueno, ahora vamos a leer esa parte, pero primero vamos aquí al libro de Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, aquí. Primera de Corintios capítulo 12. Aquí dice, Primera de Corintios capítulo 12. Allá hay un título. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título en Reina Valera? Bueno, ahora leo el título en la Biblia, el Reina. Dones y operaciones del Espíritu. Dones y operaciones del Espíritu. Entonces, estos dones que aparecen aquí, porque la palabra don, traducido al español, significa ¿qué? Don. Don en español significa ¿qué? Significa regalo. Entonces, estos dones y operaciones del Espíritu son la capacidad que el Espíritu Santo le va a colocar a cada uno de nosotros en virtud del trabajo que vamos a efectuar como miembros del cuerpo de Cristo. Y al ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un trabajo que hacer. Entonces, para hacer ese trabajo, necesitamos unas herramientas. Esas herramientas son lo que llaman aquí los dones. Por decir algo para que usted entienda, si usted es carpintero, para usted poder llevar a cabo bien su trabajo de carpintería, usted no lo puede llevar bien a cabo si usted no tiene las ¿qué? Las herramientas. Entonces usted necesita el martillo, el serrucho y necesita todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo un buen trabajo de ¿qué? De carpintería. Entonces, estos dones son todas las herramientas que Dios le da a uno para que uno lleve a cabo el trabajo que Él le asigna a uno, un trabajo particular como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, Él dice aquí, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, de capacidades, pero el Espíritu es el mismo, indicando que el que va a dar la capacidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces Él baja acá en el versículo 7 y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, a cada uno le es dada por el Espíritu Santo una serie de ¿qué? Una serie de herramientas, es decir, de capacidades ¿qué? Espirituales, para ayudarlo a cumplir su misión. O sea, para que con esas herramientas pueda llevar a cabo el trabajo que Dios le ¿qué? Le asignó o le encomendó. Estamos hablando de trabajo. No estamos hablando de otra cosa, sino de trabajo. Entonces dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro confianza o seguridad por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, a otro el hacer grandes señales, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Y los diversos géneros de lengua lo meten aquí
como una capacidad que el Espíritu Santo da en virtud del ¿qué? Del trabajo que tenemos que realizar como miembros del ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Pero estos dones que son capacidades para llevar a cabo el trabajo, no son una muestra de que usted es de Dios. O sea, de que usted está caminando realmente ¿con quién? Con Dios, haciendo las cosas como ¿qué? Como Dios manda, porque simplemente es por decir algo, un carpintero que use bien sus instrumentos de carpintería, él puede hacer bien su trabajo de carpintería, pero no significa que él sea una persona ¿qué? Metida con Dios, ¿lo entiende? O sea, estos dones que los da el mismo Dios, usted puede llevar a cabo ese trabajo que Dios le encomendó, pero eso no significa que usted esté caminando correctamente con Dios. Porque usted lo que está haciendo allí es un ¿qué? Es un trabajo. Ahora, vámonos para el libro de Mateo. Libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. El libro de Mateo capítulo 28 dice así. Versículo 16. La comisión del creyente. O sea, es una comisión, una tarea que el Señor le encomienda ¿a quién? Al creyente, sí. Entonces dice, pero los 11 discípulos, ya se había muerto Judas, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, Yahshua, les había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos aún no podían creer lo que veían. Y Jesús, es decir, Yahshua, se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo poder y toda autoridad me es dada ¿por quién? Por el Padre, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, como yo tengo esa potestad, o sea, esa autoridad, los autorizo a ustedes, porque solamente alguien que es autoridad puede ¿qué? Puede autorizar, porque el que no es autoridad no puede autorizar. Entonces dice, por tanto, los autorizo a ustedes que vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, discípulo es una persona que acepta las enseñanzas de un maestro. O sea, hagan que las personas se metan en mis ¿qué? En mis enseñanzas, en las enseñanzas del Señor. ¿Cómo van a ser esos discípulos? Entonces dice, ustedes van a ser esos discípulos sumergiéndolos en el agua, en el nombre de Yahweh, a fin de conducirlos a que conozcan de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, sumergiéndolos en el agua en el nombre de Yahweh, conduciendo a esa gente a que conozcan de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautizarse en el agua es para que nosotros nos conduzcamos a tener el conocimiento que necesitamos acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca de quién, del Espíritu Santo. No está diciendo que para que sean salvos. Lo está viendo allí, ¿cierto? Bueno. Enseñándoles, ¿por qué enseñándoles? Porque está hablando de qué, de discípulo, y a un discípulo se le ¿qué? Se le enseña. Entonces lo que está diciendo es que este bautismo en el agua es un bautismo con el propósito de que la gente entienda que debe ser ¿qué? Enseñada, que debe ser ¿qué? Instruida. No para que se salve, no, sino para que reciba la instrucción. Entonces dice, enseñándoles que ¿qué? Que obedezcan todas las cosas que les ¿qué? Que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los siglos, porque hasta el fin de los siglos la gente tendrá que ser ¿qué? Discipulada y tiene que ser instruida.
Porque un pueblo que no tenga la instrucción, ¿es qué? ¿Es destruido o es llevado qué? O es llevado cautivo. Bueno, ahora nos vamos vámonos para el Evangelio aquí. Vamos para los Evangelios. Libro de Lucas. Aparece un hombre, Juan el Bautista, y en esta Biblia a Juan el Bautista le llaman, ¿cómo le llaman? El sumergidor, que es un término que aclara muchas cosas. Entonces, capítulo 3, aquí dice, predicación de quién? De Juan el qué? De Juan el sumergidor. ¿Sumergidor en quién? En agua. Pero él aquí va a explicar que Cristo Jesús también es qué? Que Cristo Jesús también es sumergidor. Pero ¿sumergidor en quién? Pero aquí vamos a leer algo que va a aclarar lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando leamos eso, a usted se le va a aclarar el término de qué significa bautizarse en el Espíritu Santo. Entonces, mire, en el año 15 del imperio del emperador que se llamaba ¿cómo? Tiberio, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato, y Herodes era el que gobernaba ¿dónde? En Galilea, y su hermano Felipe gobernaba ¿dónde? En Iturea, y en la provincia de ¿qué? De Traconite, y Lisania gobernaba ¿dónde? En Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan, hijo de Zacarías, el cual estaba en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al río Jordán, que significa humillación, sometimiento, dependencia de Dios, predicando la purificación en aguas como una señal de arrepentimiento, o sea, como una señal de que la persona tenía que cambiar su ¿qué? Su manera de ¿qué? Su manera de pensar. Que tenía que cambiar su manera de pensar. Porque la palabra arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar. Y comienza a pensar en ese asunto que estás pensando equivocadamente, comienza a pensar correctamente como Dios quiere que ¿qué? Que piense, para que en esa área tu actuación sea ¿qué? Correcta, porque tu manera de pensar ha sido ¿qué? Ha sido cambiada. O sea que al ser cambiada la manera de pensar en ese punto, entonces la manera de proceder también va a ser ¿qué? También va a ser cambiada. O sea que para que una persona cambie algo, lo primero tiene que cambiar en la ¿qué? La manera de pensar. Porque si no cambia la manera de pensar, la manera de actuar no ¿qué? No va a cambiar. O sea que el cambio en la manera de actuar está supeditado al cambio en la manera de ¿qué? De pensar. O sea que lo que primero Dios quiere hacer entonces, ¿qué es? Cambiar la mentalidad de nosotros. Porque si Él no te cambia la mentalidad, Él no te cambia. O sea que para que Dios te cambie, te tiene que cambiar en la ¿qué? La mentalidad. Y ese principio bíblico lo sabe Sata. Entonces por eso es que Sata dice, o quiere que la gente tenga la mente enredada. Porque él sabe que si la gente tiene la mente enredada, tendrá la vida enredada, la actuación será enredada y todo será enredado. Pero que si la gente piensa correctamente, actuará correctamente y todo le saldrá como correctamente. Son principios bíblicos que Dios enseña, no los deje pasar, porque muchas veces Dios enseña pero la gente no agarra. ¿Entiende? Cuando Dios enseñe principios bíblicos, agarre. No los deje pasar. Porque hay un momento en que Dios comienza a tirar cosas y hay gente que agarra, pero hay otro que no agarra. Entonces, agarre cuando Dios tire enseñanzas que son fundamentales, no las deje pasar. Agárrelas y úselas en el nombre de Cristo Jesús. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, que significa humillación,
sometimiento, sumisión a Dios y a su palabra, a su Santo Espíritu, dependencia de Dios, predicando la purificación en aguas como señal de arrepentimiento, como señal de del cambio en nuestra manera de ¿qué? De pensar, para que pudiera ser cambiada nuestra manera de ¿qué? De actuar, para perdón de nuestros pecados y transgresiones, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Esto ya lo estuvimos predicando y yo no voy a hablar de esto. Preparen el camino a Yahweh, enderecen su senda, o sea, enderece su manera de ¿qué? De caminar, pero entonces primero tiene que enderezar su manera de ¿qué? De pensar. Entonces dice: todo valle se rellenará. Y ya explicamos que valle es una persona afligida, que se siente poca cosa, que una persona deprimida, una persona que piensa que nadie lo quiere, que nadie lo valora, entonces se siente como un valle, porque valle es una tierra baja y plana, que es distinto a una montaña, que es una tierra alta y ¿qué? Y elevada. Entonces, que a esa persona que se siente poca cosa, que cree que nadie lo quiere y que al final termina hasta suicidándose, que el Señor quiere cogerle esa manera de pensar, cambiársela, y que la persona en su manera de pensar sea levantada para que la persona llegue al punto de lo que Dios quiere y sepa que es una persona muy querida por Dios y que Dios quiere que la persona tenga una vida de bendición. Ahora dice: y se bajarán todo monte y collado, o sea, los orgullosos, los arrogantes, los altivos, los que creen que son más que los demás. Eso tiene que aplastárselo Dios, para que sepan que ellos son iguales a todos los demás. Y luego dice: los caminos torcidos serán enderezados. En toda la torcedura que tiene la gente, que hace cosas torcidas y toda la vida es un cigüeñal. Entonces se la pasa todo el tiempo engañando al uno, engañando al otro. Entonces Dios quiere enderezarle eso, para que la persona sea una persona ¿qué? Correcta. Y los caminos ásperos, áspero es la forma de nosotros tratar a la gente, que ya no tratemos a los demás ásperamente, sino que seamos dulces en el trato con la gente. O sea, son los cambios que Dios produce en los distintos tipos de personas. Y verá toda carne la que la salvación de Yahweh. Entonces, y decía a muchos de la multitud que salían para ser purificados en agua bajo su autoridad: oh generación de víboras, ¿quién les reveló la manera de huir de la ira venidera? O sea que la manera de huir de la ira venidera es cambiando nuestra manera de pensar y empezando a pensar como ¿qué? Como Dios quiere que pensemos. Hagan pues frutos, o sea, fruto ahí es ¿qué? Cambios, mire que fruto ahí es cambios. Haga pues fruto, o sea, cambios que demuestre su ¿qué? Su arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento se demuestra ¿cómo? Por los cambios que se le producen ¿a quién? A la persona. O sea que usted dice que una persona se arrepintió cuando usted vio que la persona cambió esa forma de ella obrar como obraba mal. Usted vio que cambió y ya no obra así, entonces usted dice, esa persona se ¿qué? Se arrepintió. Allí es que se ve el arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento se ve por fuera porque ve el ¿qué? El cambio. Pero si usted no le ve el cambio, y aunque usted lo vea que va todo el tiempo a la congregación y lee la Biblia y habla de la Biblia, pero usted no le ve el cambio, claro, usted dice, este simplemente hace eso como una religión, pero este no permite que la palabra le penetre y que le produzca los ¿qué? Los cambios. Y entonces hay gente que vive así. Son gente religiosa. Pero que usted nunca ve que la palabra le produzca un ¿qué? Un cambio. Entonces dice, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Elohim, es decir, Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de dónde? Aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, o sea, toda persona que ¿qué? Que no cambia su manera de ¿qué?
de pensar, por tanto su manera de qué, de proceder o de obrar, será qué, cortada y será echada ¿a dónde? Al fuego. Ese es el infierno. Y muchos de la multitud le preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo Juan el sumergidor a ellos, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron pues unos cobradores de impuestos para ser sumergidos por él y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que está establecido por las leyes. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no se apropien de nada del pueblo por extorsión, porque esos soldados eran extorsionistas. O sea que él aquí le está diciendo a esa gente, cuando le dicen ¿qué haremos? Él le dice, usted tiene que comenzar ¿a qué? A cambiar. Le dice, ustedes tienen que cambiar. Ni despojen de sus bienes mediante calumnias. Entonces estos soldados extorsionaban y estos soldados calumniaban a la gente y se le apoderaban de las cosas. O sea, estos soldados eran unos soldados bandidos. Entonces le dice a estos bandidos que son soldados que tienen que cambiar. Y dice, y estén satisfechos con su salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, en su mente, si acaso Juan sería el Mesías, o sea, el ungido, respondió Juan diciendo a todos, y aquí viene el versículo que va a cambiar la idea que usted tiene acerca de la ¿qué? Del bautismo ¿en quién? En el Espíritu Santo. Mire lo que significa aquí el bautismo en el Espíritu Santo. Mire lo que significa. Respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad los purifico ¿en qué? En agua. Entonces, ¿cómo es que la gente se purifica en agua? ¿Cómo es que tú eres purificado en agua? ¿Qué es agua? Agua es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que hacemos con el agua es que el agua se usa mucho para uno limpiarse, ¿se acuerda? Si usted trabajó todo el día y usted quiere limpiarse, ¿qué hace? Se va y se baña, con agua limpia, de hecho. Si usted se ensució las manos, usted las quiere limpiar, ¿qué hace? Entonces, agua es símbolo ¿de qué? De limpieza, ¿entiende? Pero el alma usted no se la limpia ¿con qué? No, el alma usted no se la limpia con agua. ¿Cómo se va a limpiar el alma con agua? ¿Qué es lo que usted se limpia con agua? El cuerpo, pero el alma no, porque el alma está dentro y el alma es espiritual. Entonces, lo que limpia el alma, ¿qué es entonces? ¿Qué agua? La palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando la persona se arrepiente, es decir, que acepta que lo que Dios está diciendo es real, y acepta que debe cambiar esa forma de pensar y comenzar a proceder como Dios está diciendo que proceda, entonces esa persona está permitiendo que el agua de la palabra penetre a su ¿qué? A su mente y se la ¿qué? Y se la purifique y se la cambie. ¿Están entendiendo los términos que Dios usa? Es eso. Entonces eso hace que dejemos de ser tan religiosos. Bueno, ahora dice, yo a la verdad los purifico en agua, que es símbolo de arrepentimiento, o sea, de la purificación que viene a un alma cuando esa alma cambia su ¿qué? Su manera de pensar conforme a la palabra y comienza a actuar conforme a la ¿qué? A la palabra. Ahí Dios está haciendo con esa alma una ¿qué? Una purificación. ¿Lo está qué? Purificando, claro. Es que el agua de la palabra te purifica, entre tanto tú la recibas en tu mente, cambies tu manera de pensar y comiences a proceder como esa palabra dice. Allí esa palabra está purificando tu ¿qué? Tu alma, porque está purificando tu mente. Eso es que es purificación, no es otra cosa. Entonces ahora dice, pero viene uno, ¿de quién estaba hablando él? Que tiene más autoridad que yo. Es que hay distintos grados de autoridad. ¿Sabían ustedes eso, no? No es la misma autoridad que tiene el presidente que la que tiene el ministro.
Y no es la misma autoridad del ministro que del gobernador. Y no es la misma autoridad del gobernador que la del alcalde. Son distintos grados de qué. Y aún dentro del asunto de la palabra del Señor, tenemos distintos grados de autoridad. Cristo tiene su grado de autoridad. Nosotros, cada uno de nosotros tiene un grado de autoridad. Y según ese grado de autoridad mandamos, porque la autoridad es capacidad ¿para qué? Capacidad para mandar. Entonces, aquí dice lo siguiente. Pero viene uno que tiene más autoridad que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él lo sumergirá. ¿Qué es sumergir? ¿Qué es sumergir? No, otra palabra para sumergir. ¿Por qué le llamaban a Juan el sumergidor? ¿Qué palabra usan para sumergir? Si no tuviéramos esta Biblia y estuviéramos usando Reina Valera, ¿qué palabra usaríamos? Eso, ¿quién dijo eso? ¿Qué palabra usaríamos? Bautizar. Entonces aquí dice, Él nos sumergirá, o sea, Él nos ¿qué? Él nos bautizará. ¿Ya lo está entendiendo? ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Que Juan dijo que Él sumergía en agua, pero el que viene detrás de Él, que tiene más autoridad que Él nos sumergirá. O sea, Él nos ¿qué? Nos bautizará. O sea, nos sumergirá. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Con la llenura de ¿quién? ¿Ya lo entendió? Ahí se me aclaró el término del bautismo en el Espíritu Santo. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo significa que Cristo Jesús te va a sumergir en la ¿qué? En la llenura de ¿quién? De su Santo Espíritu. Que es distinto a los dones espirituales. O sea que bautizarse en el Espíritu Santo es que permitirle a Dios que lo sumerja a uno a través de Cristo Jesús en la llenura de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ese sumergir en esa llenura del Espíritu Santo te va a dar capacidad para que tú seas ¿qué? ¿Para que tú seas qué? Para que tú seas cambiado. Para que tú seas cambiado. O sea, lo que va a hacer que tú seas cambiado es el qué? El sumergimiento tuyo a través de Cristo Jesús en la qué? ¿En la qué? En la llenura del Espíritu Santo. Y vuelvo y repito el término. Él te sumergirá en qué? Él te sumergirá en qué? Él te sumergirá en qué? En la llenura del Espíritu Santo. O sea, Él te bautizará en qué? Él te bautizará en qué? En la llenura del Espíritu Santo. Y cuando Él dice Espíritu Santo y fuego, es por lo siguiente. Mire, resulta que nosotros somos como un hierro. Somos como un hierro, ¿cierto? Bueno, entonces, si usted quiere cambiar un hierro, ¿usted dónde mete ese hierro? Usted lo mete en candela. Y cuando usted coja ese hierro y lo mete en candela, ese hierro se va a ¿qué? Se va a poner ¿qué? Blandito. Y cuando ese hierro se ponga blandito, usted lo enfría y luego le da, y usted, como ese hierro está blandito, usted al tener ese hierro blandito, es que usted le puede dar a ese hierro la ¿qué? La forma que usted quiere darle. ¿Entiende? O sea, el Espíritu Santo te ve a ti y a mí como un hierro. Y Él dice, bueno, vienen los hierros, tráigame todos esos hierros. Tráigame todos esos hierros que están duros, esos hierros. Por eso dijo, lo va a sumergir ¿en qué? En la llenura del Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Entonces, el sumergimiento en la llenura es la que te va a producir los ¿qué? Los cambios.
Pero para que tú cambies, el Señor tendrá que meterte en ¿qué? En fuego, te ablanda y te da forma. Si no, no cambias. Si usted trata de cambiar un hierro sin primero ablandarlo, lo daña. Usted para cambiar un hierro tiene que primero ablandarlo y luego le da la forma. Entonces Dios, para poder cambiarte, primero te ¿qué? Te ablanda, tan y te ablanda y te va ablandando. Y cuando ya te ve blandito, ahí te cambia. Alabe lo que Él vive. ¿Entiende cómo es el asunto, no? Claro. Cuando se nos vienen todas esas situaciones encima, todas esas situaciones que se nos vienen encima, el Señor te está ablandando. ¿Sabes para qué? Y cuando tú menos pienses, estás cambiado. Alabe lo que Él vive. ¿Ya lo entendió? Y cuando usted menos piensa, usted dice, bueno, pero yo, ¿cómo es que cambié así? Entonces el Señor te regresa a la película. Y resulta que tú pasaste por una situación difícil y en esa situación difícil el Señor te ¿qué? Te ablandó y tú no te diste cuenta que te estaban ablandando. Y cuando tú menos pensaste, ya estabas cambiado. Y dices, uy, pero ¿qué pasó? Yo cambié, mira cómo fue eso. Porque el Señor te cogió, te metió en una situación difícil. En medio de esa situación difícil te ablandó, porque uno en la situación difícil se va ablandando, se va ablandando. Y cuando uno ya se ablandó, el Señor dijo, ya, aquí el cambio, te cambió, y lo cambió a uno. Y cuando uno sale de allí, uno sale cambiado, uno dice, uy, pero mira cómo estoy de cambiado. Eso lo hizo el Señor. Ese es el trabajo que el Señor hace con su Santo Espíritu. Alabe lo que Él vive. ¿Lo entiende, cierto? Es eso. Bueno. Ahora miren esto, miren. Libro de de Hechos capítulo 2, aquí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Miren lo que dice aquí. Aquí dice la venida de ¿quién? La venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Cristo Jesús dijo que después de que Él muriera y resucitara, se levantara, de parte de Él iba a venir a nosotros el río de agua viva? Bueno, entonces aquí dice, cuando llegó el día de la fiesta, ensayo, la fiesta de las ¿qué? De la semana, que aquí le llaman ¿cómo? Shavuot. ¿Usted tiene la Biblia? ¿Tiene esta Biblia? ¿Pentecostés qué significa? No, Pentecostés ¿qué significa? Pentecostés significa 50. Pentecostés es un número. Es el número 50. De penta. Pentecostés. Pentecostés significa 50. ¿Por qué significa 50? ¿Y por qué le llaman la fiesta de las semanas? Por lo siguiente. Cristo Jesús muere un miércoles, ¿cierto? El jueves es festivo, va un día. El viernes no es festivo, pero estamos en la Pascua. Las mujeres van, compran, preparan y les coge el Shabbat. Luego viene el Shabbat, van 3 días. Y cuando ellas van comenzando el primer día de la semana, antes de que oscureciera, ya la tumba estaba ¿qué? O sea, resucita sábado. El domingo, que comienza el sábado, cuando cae el sol, que el Señor se le aparece a María de Magdala, a Miriam de Magdala, que fue la primera persona que vio al Señor levantado, ella lo agarra, entonces el Señor le dice, no me agarres así, porque todavía no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre, a mi Dios ni a vuestro Dios. Entonces, ese día, el Señor fue y celebró con el Padre la fiesta de ¿qué? De las primicias, Bikurim, y le entregó al Padre las personas que resucitaron después de que resucitó. A partir de ese día, comienzan a correr ¿cuántas semanas? 7 semanas. 7 por 7, por eso es que le llaman la fiesta de las semanas. 7 por 7, 49. Y al otro día, que es 50, ¿es Shavuot o qué?
Pentecostés? O sea, aquí ya habían pasado 50 días después de la ¿qué? De la fiesta de las semanas. Después de la fiesta de las primicias. Aquí. ¿Ya entendió qué es Pentecostés? ¿Por qué Pentecostés? Bueno, ya habían pasado 50 días. Entonces leamos aquí. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino de los cielos un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron figuras prolongadas de ¿qué? De lenguas como de ¿qué? Como de fuego. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Está ablandando. ¿Ablandando para qué? Para poder producir los qué. Los está ablandando para poder producirle los cambios. Le digo esto, miren. Cuando Pedro caminó con el Señor, él hizo cosas como esta. Se dejó influenciar por Satanás y el Señor le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mente en el plan de Dios, sino en otro plan. ¿Se acuerda? Hizo cosas como esta. Sacó un machete y casi que le corta la cabeza a Malco. ¿Se acuerda? Usted está viendo allí a un hombre lleno, ¿cierto? ¿Pero lleno de qué? ¿Ya lo entiende? ¿Está lleno o no? ¿Pero no lleno de qué? Entonces el Señor necesitaba que esa gente fuera llena de ¿quién? Para que se le pudieran producir los qué. ¿Ya lo entiende? Mas, sin embargo, ellos caminaban con Dios, ¿o no? Pero mira, él se dejaba influenciar por Satanás, sacaba machete, cortaba cabeza. ¿Se acuerda? Los hijos de Zebedeo le dijeron al Señor un día, como el Señor iba vestido como una persona que va para Jerusalén, y ellos llegaron a un lugar que era de samaritanos, entonces no lo recibieron porque el Señor tenía aspecto de una persona que va para Jerusalén. Entonces los samaritanos no lo recibieron porque los samaritanos y los judíos no qué, no se trataban entre sí. Entonces ellos dijeron, Jacobo y Juan: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a toda esa gente? ¿Vio lo que están haciendo? El Señor les dijo: ustedes no saben a qué espíritu pertenecen, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para perder las almas, sino que las almas sean ¿qué? Vio la actuación de ellos, ¿cierto? O sea que si por ellos fuera, todo el mundo que no recibiera a Cristo, ellos lo mataban. ¿Se acuerdan? Y eso hace, más de un cristiano piensa eso. Cuando va y predica y la gente no lo recibe, acá dice: uy, quiero que te muras, es verdad, que te va para el infierno. Está haciendo lo mismo. No puede hacer eso. Más de uno piensa eso y es cristiano. Está actuando como los hijos de ¿quién? De Zebedeo. Por eso le llamaba los hijos del trueno, por la forma como ellos procedían, que todo lo querían destruir. Ahora se juntan otros y dicen: Señor, permite que cuando vengas en tu reino, mi hermano y yo, el uno se esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Están buscando privilegios. Entonces, y el otro decía: vimos al Señor levantado y dijo: hasta que yo no coja mis dedos y meta mis dedos en su llaga, yo no qué. Y eran creyentes, ¿o no? Y otros tantos que actuaban de esa forma. Entonces el Señor sabía que Él necesitaba coger a esa gente, meterla en fuego y después ¿qué? Cambiarla. Entonces llega el momento en que el Señor los tiene que meter en fuego, ¿para qué? Para cambiarlos. Entonces mire, aquí llegó el momento. Entonces dice, versículo 2, y de repente vino de los cielos un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron figuras prolongadas de lenguas como de ¿qué? Repartiéndose y asentándose sobre cada uno de ellos, porque el cambio es personal. El cambio no es en grupo, el cambio es personal. Y fueron todos llenos de ¿qué? O sea que fueron sumergidos, o sea, bautizados en la llenura de ¿quién?
O sea que cuando dice, y fueron todos llenos, usted aquí tiene que saber que a ellos allí se le van a producir unos qué. En su manera de qué. Y de actuar también. Entonces, cuando esta gente salga de aquí, esta gente ¿cómo sale? Esa gente sale cambiada. Y si usted sigue, usted los va a ver a ellos, a todos los va a ver como todos cambiados. ¿Los vio? Ya no sacaban machete, ya se sujetaban al Señor, ya dependían del Señor, ya usaban la palabra de Dios, ya no usaban palabras soeces. No, usted los ve cambiados a todos ellos. Aquí los cambió Dios, aquí. Aquí fue que el Señor los cambió. Aquí es que el Señor te cambia. Allí te cambia. Alabe lo que Él vive. Entonces miren esto, miren. Hechos 2:4. Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Y fueron todos qué? Bueno. Ahora, Hechos 4:8. ¿Ya lo vimos? Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué hablan estos? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro lenguaje en el que hemos nacido? ¿Qué lenguaje era eso? ¿Qué lenguaje era ese? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, pero ¿qué clase de idiomas era ese? ¿Qué pasó? ¿Que les da miedo? ¿Qué lenguaje era ese? Eran lenguas humanas. No eran lenguas angelicales. Sí, estoy en el 7 y en el 8. Ellos no están hablando lenguas angelicales. ¿Lo está leyendo o no? ¿Qué lenguas están hablando ellos? Ellos están hablando lenguas humanas. No lenguas angelicales. O sea que nadie puede decir aquí que la llenura se manifestó en lenguas angelicales. No, porque aquí no hay lenguas angelicales. Aquí las lenguas son ¿qué? Humanas. Versículo 7. Mire lo que dice el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar de acuerdo a la nación de procedencia en su propia ¿qué? ¿Qué lengua? Humana. Ahí no hablaban lenguas angelicales. Ahí hablaban lenguas humanas. Eran lenguas humanas. Una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que una de las cosas que cambia es tu ¿qué? Tu lenguaje. Una de las cosas que cambia es tu lenguaje. Efesios capítulo 5. Una de las cosas que cambia es tu lenguaje. Efesios capítulo 5, mire. Efesios capítulo 5, aquí. Efesios capítulo 5. 5 de Efesios. Capítulo 5, versículo 18. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno. Efesios 5, 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay ¿qué? Desenfreno es sin freno. Y cuando un vehículo va sin freno, ¿qué le va a pasar? Se va a estrellar. ¿Ya lo entiende? Eso es lo que está diciendo. No se embriague con vino, en lo cual hay disolución, o sea, hay desenfreno. Hay gente que anda sin freno. Nosotros andábamos sin freno. Entonces, cuando el Señor nos llama, nos mete el freno y nos frena. Y empieza a producir cambios en nuestra vida. Eso es lo que el Señor hace. Entonces dice, antes bien sean llenos, o sea, antes bien, lo que dice ahí es, antes bien sean sumergidos, o sea, bautizados en la ¿qué? En la llenura de ¿quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo allí. Luego dice, aquí, hablando entre ustedes con ¿qué? ¿Qué le cambió?
le cambió el lenguaje. ¿Se acuerda que ellos empezaron a hablar en lenguas humanas, pero aún su forma de hablar cambió? Hablando entre vosotros con salmos. Luego dice, con himnos y cánticos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Los está cambiando. Les está colocando acá, ¿qué le está colocando? El fruto del Espíritu. Les está poniendo gozo. Cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En sus corazones. Dando siempre alabanza por todo al Señor Dios y Padre. Los está volviendo personas agradecidas. Los está cambiando. Se están volviendo agradecidos. Se están volviendo personas que se gozan, no importa la situación. Se están volviendo personas cuya manera de hablar está ¿qué? Está siendo cambiada, le está produciendo cambio. ¿Ya lo está viendo? ¿Ya sabe qué es la llenura? ¿Ya sabe qué es ser bautizado o sumergido en la llenura del Espíritu Santo? Es cambios que Dios produce. Porque lo que más Dios quiere con nosotros es producirnos ¿qué? Cambios. Él quiere producirnos cambios. Porque estamos en una nueva ¿qué? En una nueva creación. Y Él nos está formando a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Dando siempre alabanza por todo al Elohim y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús nos estamos volviendo personas agradecidas. Y como la Biblia cuando fue escrita no tenía estos títulos, sino que la Biblia era un solo rollo. ¿Sabía usted eso? No tenía ni capítulos ni versículos. Eso se lo colocaron después. Entonces el versículo que sigue dice, sean sumisos unos a otros en la relación con Dios. O sea que la gente se va volviendo ¿qué? Sujeta, sometida, que respeta autoridad. O sea, le va produciendo unos cambios. Y sigue produciendo cambios aquí. Que las casadas estén sujetos a su marido, que el marido respete a su mujer. O sea, empieza a hablar de los cambios que Dios va produciendo en una persona. Que se traduce en ser sumergido en la ¿qué? En la llenura del Espíritu Santo. Ahora miren esto. Primera de Corintios capítulo 12, aquí. Primera de Corintios capítulo 12, aquí. Primera de Corintios capítulo 12. Dice aquí lo siguiente. Versículo 13. Mire lo que dice allí. Porque por un solo espíritu fuimos sumergidos. Claro. Aquí dice algo, pero esta es otra cosa, ¿entiende? Porque esta Biblia, aunque es muy buena, también tiene sus descontroles, ¿entiende? Miren. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos, ¿dónde? En un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando reconociste a Cristo Jesús como ¿qué? Entonces, ¿de qué sumergimiento está hablando el Espíritu Santo aquí? Eso. Del bautismo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un bautismo. O sea, el discipulado es un bautismo. ¿En qué? En agua. El nuevo nacimiento es un bautismo. ¿En qué? En el cuerpo de Cristo. El bautismo en el agua, ¿quién lo produce? No, una persona bautiza a otro en agua. Cristo no. La Biblia dice que Cristo Jesús no bautizaba en agua. O sea, son los discípulos que bautizan a los que van a ser ¿qué? Discípulos en el agua. Ahora, este bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿quién te lo produce? Claro, no te lo puede producir el predicador, te lo tiene que producir es el Espíritu Santo. Cuando Él te engendra como hijo de Dios y te mete en el cuerpo de Cristo, Él te bautiza en el cuerpo de Cristo. Ahora, la llenura del sumergimiento en el Espíritu
para que se te produzcan los cambios, ¿quién te lo hace? ¿Quién te lo hace? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo y fuego? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién te sumerge en el bautismo de la llenura del Espíritu Santo para que se te produzcan los cambios? Cristo Jesús. ¿Ya está entendiendo cómo es el asunto? ¿Quién te bautiza en agua? Una persona. ¿Quién te bautiza en el cuerpo de Cristo? ¿Y quién te sumerge en el Espíritu Santo para que tu vida cambie? Eso es. ¿Ya lo entendió? Es eso. Para ser discipulado, una persona lo mete en agua. Para nacer de nuevo, el Espíritu Santo lo mete en el cuerpo de Cristo. Y para ser cambiado, Cristo Jesús lo mete a usted ¿dónde? En su Santo Espíritu. O sea, es como si usted fuera metido dentro del Espíritu Santo, y al ser metido dentro del Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo, al usted estar metido allí, en el Espíritu allí lo está produciendo a usted ¿qué? Le está produciendo cambios. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Es eso. ¿Lo estamos entendiendo o no? O sea que si usted no deja que Cristo Jesús lo meta en el Espíritu, a usted nunca se le van a producir los qué. O sea, cuando usted ve gente que no cambia, es gente que no se deja meter en el qué, en el Espíritu. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mire cómo es el asunto. Mire, y con esto, a usted y a mí, las cosas se le aclara aquí en la mente. Míralo y verá. Todo se le aclara. Y con esto usted puede ir a la Biblia y usted puede decir, este bautismo es de discipulado, este bautismo es de nuevo nacimiento, este bautismo es que Dios va a cambiar a la persona. Ahí ya usted comienza a tener autoridad para usted saber qué es una cosa y qué es otra cosa. Miren esto, por ejemplo, vamos a hacer unos ejercicios para que usted entienda. Si usted entendió, usted va a decir qué es. Vamos a comenzar con Marcos. Voy a ir a Reina Valera. Vamos a comenzar con Marcos. Ya, usted teniendo clara esas tres cosas, ya podemos hacer ejercicios y usted va a colocar cada cosa en su lugar. Si usted tiene esos términos como se lo enseñó el Señor, los tiene claro y usted va a colocar cada cosa en su lugar. Vamos a hacer unos ejercicios a ver si ustedes la mente se les abrió en el nombre de Cristo Jesús. Marcos 16. Marcos 16. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predica la buena nueva de salvación. ¿A quién? A toda criatura. ¿Qué clase de criatura? ¿Qué clase de criatura? Inconversa. El inconverso que creyere en la ¿qué? En la sangre de Machía. Y fuere bautizado ¿por quién? ¿Por quién? No están entendiendo. Fuere bautizado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Quién dijo Espíritu Santo? Claro, por el Espíritu Santo. ¿Dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Será qué? Eso es. O sea, si ustedes tienen claro esto que Dios les enseñó, ustedes ya pueden colocar cada cosa en su lugar. ¿Ya están entendiendo? Vamos para otro ejercicio. Otro ejercicio. Aquí ya es ejercicio. Porque cuando a usted le enseñan algo, ¿usted qué necesita hacer? Ejercicio para que eso se le quede ya completamente ¿qué? Metido aquí. Ejercicio. Va un ejercicio. Uno lo ganaron, otro perdieron. Hechos de los Apóstoles. Capítulo
capítulo 2, sí, Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde estoy? Capítulo 2, versículo 38. Leamos desde el versículo 34. Porque David no subió a los cielos. No. Ahí tienen que reconocer a quién. A Mashiach. Como Señor y qué. Y Salvador. ¿Qué pasó? ¿Están perdiendo el ejercicio todos o qué? ¿Ah? Claro, tienen que nacer de nuevo. Es como si ellos fueran Nicodemo. Y el Señor estuviera hablando con estos todos y llamémoslos Nicodemo. ¿Qué le va a decir el Señor a ellos? Que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No entrará ni qué, ni verá el reino, aunque sea judío. ¿Ya lo entendió? Aunque sea judío, si no nace de nuevo, no entra ni ve el reino. Entonces ellos aquí, ¿qué necesitan? Nuevo nacimiento. ¿Ya lo entendió o no? ¿Qué pasó con el ejercicio? Que lo están perdiendo todos, mira. ¿Estoy en el qué? Kefa les dijo, arrepiéntense y sumérjanse. No, aquí no es en agua. No es en agua. Por eso le digo que estas Biblias, aunque sean buenas, como hombres colocan su pensamiento. No, aquí tienen que ser sumergidos por el Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Eso es. Aquí dice. En el nombre de Jesús. ¿Entiende? Cuando dicen el nombre de Jesús, es que tienen que reconocer a Cristo Jesús como ¿qué? Como Señor y Salvador. Por eso ahí se aclara. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Ya lo entiende? Por eso es que dice para perdón de los pecados. Y recibirán regalos de quién? Claro, del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahí le da la capacidad a ellos. ¿Están entendiendo esa parte, cierto? Otro ejercicio. ¿Cuántos van? Otro ejercicio. Vamos a ver dónde vamos. Otro ejercicio aquí. Libro de... Aquí. Un ejercicio en... Este 431, ¿qué es? Aquí. 431. Hechos 4, 4:8. ¿Qué dice? Hechos 4:8. Hechos 4:8 dice. Entonces Kefa, ¿lleno de quién? Bueno, ya ese es fácil. ¿Qué bautismo es ese? ¿Qué bautismo es ese? Sumergido en la llenura de quién? Que le produce los qué? Los cambios. O sea que aquí Pedro está cambiado por el Espíritu Santo. ¿Lo está viendo, cierto? Ese es el ejercicio. En el 31. Sí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados se estremeció y todos recibieron la qué. Esto es como al principio, ¿se acuerdan? ¿Y qué sigue diciendo allí? Y hablaban con qué, con valor la qué, la palabra de, ¿qué bautismo es ese? Ahí es claro, ese es fácil. ¿Sumergimiento en qué? ¿Cómo? ¿Que le produce los qué? Mire que ahí dice que tenían valor. ¿Tenían valor? ¿Quién le da valor a alguien para salir en el nombre de Cristo Jesús? ¿Ya entiende? Le da de nuevo, le da valor para que la persona diga, no, yo voy en el nombre de Cristo Jesús. El que lo está llevando es el Espíritu Santo. Le está dando valor para que vaya. Bueno, aquí ya estamos terminando. Capítulo 6, ¿qué dice? 6:3. Estamos en Hechos. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos de quién?
y de sabiduría, o sea, llenos del Espíritu Santo, es gente que Dios realmente haya ¿qué? Haya cambiado, gente que Dios haya cambiado. ¿Y ustedes ya saben? Ya están entendiendo lo de la llenura. Llenura es gente que ha cambiado, que Dios está cambiando. ¿Qué otra cosa aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Aquí dice 8:15, dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que también viniera sobre ellos la manifestación del poder del Espíritu Santo, porque aún no se había posado sobre ninguno de ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se había posado sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo? ¿Por qué no? ¿Porque no habían qué? Porque no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. ¿Ya lo entiende? Ahora sigue diciendo, sino que solamente habían sido sumergidos en agua, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es símbolo de qué? Bueno, entonces les imponían las manos, ¿y qué dice allí? Y recibían la llenura del Espíritu Santo. Bueno, y podemos hacer muchos ejercicios de eso, pero lo fundamental son estas tres cosas. Una, el discípulo es sumergido en agua por otro discípulo. Dos, el que produce el nuevo nacimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo, y lo mete a uno, ¿dónde? Tres, el que lo sumerge a uno en Espíritu Santo y fuego, ¿quién es? Y eso significa la llenura del Espíritu Santo, que se traduce en ¿qué? En cambios en la forma de pensar y de actuar de la persona. Pero vamos con el 4. El bautismo en agua de Juan, ¿qué significaba? El bautismo en agua de Juan, ¿qué significaba? ¿Cómo? Arrepentimiento. No, arrepentimiento. Que la persona tenía que cambiar su ¿qué? Su manera de pensar para que pudiera cambiar su manera de obrar. 4. Después hacemos otros ejercicios. Tienen que hacer esos ejercicios para que eso se le quede claro a ustedes aquí. ¿Quién es mayor? ¿El que habla en lenguas o el que profetiza? ¿Quién es mayor? ¿El que habla en lenguas o el que profetiza? ¿Ah? ¿Quién es mayor? ¿El que habla en lenguas o el que profetiza? El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía viene ¿para qué? Para edificación, consolación y ¿qué? Y exhortación. Lo que Dios está diciendo es que el que profetice es mayor que el que habla en lenguas. Porque el propósito de Dios es que tú recibas una palabra comprensible que te produzca ¿qué? Cambios. Porque si una persona habla en lenguas, pero no habla en una lengua que tú ¿qué? Entiendas, eso a ti no te está produciendo ¿qué? Absolutamente nada. Nada te está produciendo eso. O sea que lo que te produce a ti algo es cuando tú entiendes las cosas y al entenderla tu entendimiento se abre y tú vas a usar eso que entendiste para que tu vida ¿qué? Eso es más importante que cualquier otra cosa. Alabe lo que Él vive. Y ya no voy a leer más eso, pero en estos días leemos eso, para que ustedes sepan que eso está ahí en la Biblia. Levantémonos. Vamos a celebrar la cena. No se olviden del ejercicio. Tienen que seguir haciendo los ejercicios. ¿Oyeron? Repitamos todos. Señor Jesucristo,
Yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que peco. Por lo tanto, me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te pido que escribas mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida, que está en los cielos, y que no lo borres de allí nunca jamás. Señor Jesucristo, te pido que me sumerjas en la llenura de tu Santo Espíritu y que produzcas en mi mente, en mi vida, grandes cambios, de tal forma que yo pueda caminar como tú quieres que yo camine.